Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un honor para mí estar con ustedes. Yo soy Claudia Sierra, soy bióloga, soy consultora internacional certificada en lactancia y tengo el honor de servir a CLAM, a la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, como presidenta, y orgullosamente aquí se encuentra parte de nuestro consejo directivo y de nuestro consejo directivo histórico también. Está Roberta Graham, que es nuestra presidenta, nuestra primera presidenta, Andrea Esquivel, que es nuestra vicepresidenta, Gina Zuru, que es nuestra arquitecta de esta sección para todos ustedes, que es nuestra coordinadora de comunicación y difusión, y también está la doctora Alejandra Gutiérrez, que ha servido en ACLAM desde su fundación y recientemente ha terminado su servicio. Me da muchísimo gusto estar en este año 2021 con todos los retos emocionales, prácticos y de necesidades en salud, iniciando con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que arranca el primer día de agosto. ACLAM decide empezar el día de hoy y vamos a continuar durante 10 sesiones, todas las a lo más interesantes unas y otras, para que podamos tener la mayor cantidad de información actualizada, que ustedes nos conozcan, que ustedes puedan tener una área de sentirse, una herramienta de anclaje para poder resolver todas sus dudas y necesidades. Entonces, síganos, está nuestro hermoso programa a su disposición en las redes, en Facebook, en Instagram. Estamos grabando para poder tener oportunidad de difundir a muchas más personas y que se quede esta evidencia de apoyo para todos ustedes. Entonces, con mucho orgullo, con mucho cariño, con muchas ganas, arrancamos en la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna esta Semana Mundial de la Lactancia Humana 2021. Y muchas gracias, quiero presentar con muchísimo orgullo a la doctora Alejandra Gutiérrez Montero. Ella es IBCLC, que significa International Board Certified Lactation Consultant, con el número L14412. Y ustedes verán que todas las consultoras certificadas tienen un número iniciando con esta letra L. Desde el 2011, Ale es IBCLC, actualmente está dedicada a la práctica privada de la consulta especializada en lactancia materna, así como a la enseñanza en diversas instituciones de nivel superior en temas de lactancia. Es coordinadora en México para el IBLCE, que es el International Board Lactation Consultant Examiners, de 2019 a la fecha. Ella es miembro fundador de ACLAM, y ACLAM es nuestra asociación de consultores certificados en lactancia materna de México desde 2015. Ha formado parte del consejo directivo desde su fundación hasta el 2021. Y ella nos va a hablar acerca de la certificación IBCLC, para que todos podamos descifrar estas siglas y descifrar cómo se adquiere estatus de esta profesión, y todas sus dudas estaremos encantadas de poderlas resolver. Entonces, sin más preámbulo, Ale, bienvenidas todas, es un orgullo y por favor, la pantalla es toda tuya para pasar a disponerla de ella. Gracias. Muchas gracias, Clau. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al inicio. Arrancamos con las charlas de la Semana de Lactancia este año para CLAM. Para mí es un orgullo seguir perteneciendo a CLAM. Y bueno, pues el día de hoy vengo con el sombrero de coordinadora del IBLCE para México, y les voy a platicar en esta hora lo que es la certificación y cómo se obtiene la certificación.
También un poquito al final vamos a ver algo sobre la recertificación para que todos comencemos a familiarizarnos con estos términos. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Y voy a pasar una presentación. Yo creo que ahí ya la estamos viendo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ok. Entonces vamos a ver lo que es el programa de certificación. Ya me presenté. Antes de comenzar, debo declarar que no tiene conflicto de interés esta presentación. No incluye ningún contenido del examen del IBC-LCE y no confiere ninguna ventaja con respecto al mismo examen. Nuestros objetivos el día de hoy, pues les voy a describir qué es la certificación de IBCLC. Vamos a describir cuáles son los requerimientos para certificarnos como IBCLC. Hay que cubrir el objetivo de tener un entendimiento general de qué es y cómo es el examen para certificarse y también un poco al final hablar sobre la recertificación. Los consultores, así en español, a los IBCLC les llamamos consultor internacional certificado en lactancia materna. Nosotros los consultores internacionales certificados en lactancia materna somos profesionales de la salud que hemos seguido un proceso específico de preparación y que llevamos una ética profesional. Estamos acreditados por el IBLCE, que mencionábamos hace un momento, el International Board of Lactation Consultant Examiners. Esta institución a su vez está acreditada por otras dos agencias, es decir, no es que el IBLC se invente unas reglas de certificación y luego nos invite a cumplirlas, sino que también todos sus procesos están sometidos a cuestionamientos de calidad en educación y en práctica clínica. Entonces, estas dos instituciones son las que nos avalan al IBLCE para a su vez certificar a los profesionales de la salud interesados en mostrar esta credencial. Los IBCLCs, para acortar el término, como les decía, tienen que demostrar educación en estas áreas. Tienen que demostrar una educación en ciencias de la salud, demuestran que tienen educación específica en lactancia, demuestran que tienen experiencia clínica específica en lactancia, aprueban un examen que es impartido por el IBLCE, demuestran competencias que deben estar actualizadas a través de un proceso de recertificación cada 5 años y también tienen que tener una adherencia a un código de conducta profesional. Ok. Dentro de la educación bueno, les comentaba de los requisitos o requerimientos que tiene una persona que tener como elegible, para ser un candidato elegible, o sea, si yo quiero presentar un examen ante la IBLCE, primero tengo que reunir ciertos requisitos de elegibilidad y estos requisitos están enfocados en estos 4 puntos. Tengo que tener educación en ciencias de la salud, educación específica en lactancia. De estas, algunas horas tienen que ser específicas ahora en habilidades de comunicación a partir de este año. Tengo que tener experiencia clínica en lactancia y tengo que adherirme a un código profesional. Una vez que yo reúno estas 4, puedo ser elegible para presentar mi examen. ¿Qué profesionales de la salud pueden ser reconocidos? Es decir, que en su currículum ya tengan algunas habilidades de educación en ciencias de la salud que piden. Bueno, generalmente son estas profesiones que vemos aquí: dentistas, enfermeras, fisioterapeutas, nutriólogos, terapeutas ocupacionales, médicos, parteras, farmacólogos, terapeutas del lenguaje, entre otros. ¿Qué requerimientos debo cubrir
hablando de educación en ciencias de la salud. Bueno, debo cubrir un número de créditos académicos en las siguientes materias. Esto debe ser nivel universitario, o sea, debo estar avalado por una universidad en estas materias: biología, anatomía humana, fisiología humana, crecimiento y desarrollo infantil, introducción a la investigación, nutrición, psicología o habilidades de la comunicación o habilidades de consejería, sociología o sensibilización en la antropología cultural, soporte vital básico, documentación médica, terminología médica, seguridad ocupacional para profesionales de la salud, ética profesional para profesionales de la salud y medidas de seguridad en materia de infectología. Todos estos créditos, como les decía hace un rato, deben ser obtenidos a través de un nivel universitario. Deben ser completados en una universidad que esté acreditada, que cubran una calificación aprobatoria. Deben de durar por lo menos un semestre. Aquí es un periodo lectivo de las clases de crédito académico. En México en general hablamos de un semestre, y deben abarcar los temas que están mencionados en la guía de educación para las ciencias de salud. En la página, vamos a ver un poquito más tarde, en la página del IBLCE tenemos descritos ciertos documentos que podemos consultar y leer en nuestro proceso de elegibilidad, y uno de esos documentos nos habla de estas materias, y en cada una de las materias nos da cuáles temas específicamente debemos haber cubierto. Entonces, si queremos aspirar a ser elegibles para el examen y tenemos alguna duda, por ejemplo, si yo soy, no sé, a lo mejor soy dentista y pienso que ya llevé farmacología en mi universidad, puedo consultar la tabla de temas y en ellas ver si son compatibles los que tiene mi currículum que me da mi universidad con los que me está pidiendo el IBLC. Creo que se está yendo en automático. Regreso un poquito. Ok, esto es en cuanto a educación en ciencias de la salud. Ahora hablamos que también para ser elegibles como candidatos necesitamos algunos requerimientos de educación específica en lactancia. En concreto, 95 horas mínimo de educación específica en lactancia y amamantamiento. Estas 95 horas, 5 deben ser forzosamente enfocadas en habilidades de consejería o habilidades de comunicación. Okay. Hay 3 maneras de buscar la credencial como IBCLC. En la vía 1, además de obtener, ya tenemos una base que es nuestra educación en ciencias de la salud y nuestra educación específica en lactancia, y ahora para obtener la experiencia clínica específica en lactancia tenemos 3 vías. En la vía 1 necesitamos obtener 1000 horas clínicas de práctica con mamás que están en periodo de lactancia en un entorno con supervisión apropiada. Vamos a hablar un poquito más extenso de esta vía, pues es la más común que elegimos, sobre todo aquí en México. Y la vía 2 y la 3 la voy a abordar muy brevemente. En la vía 2, aparte de nuestras horas de educación específica en salud y de educación específica en lactancia, necesitamos cubrir 300 horas de clínica, o sea, frente de mamá y bebé, bajo supervisión de un IBCLC que se encuentre en el momento certificado, que esté actualizada su certificación, y que esto lleva a un proceso de solicitud previa, es decir, si yo quiero ser supervisado por un IBCLC, debo primero ponerme de acuerdo con ese IBCLC, ver que sea vigente su certificación y juntos meter una solicitud a la IBLCE para que nos autorice ese proceso que sea mi mentor y yo pueda cumplir mis 300 horas. Esa es la vía 2. Y la vía 3 es someterse a un plan supervisado que ya está desarrollado previamente y que está verificado y autorizado previamente por el IBLCE
para cumplir 500 horas de experiencia clínica. Entonces, esas son las otras dos vías que les decía. En México no han tenido mucho auge. La vía 3, porque no tenemos aún en México un plan en español que sea específico y que sea previamente autorizado y supervisado por el IBSC. En México no contamos con él. En la vía 2, pues ya tenemos una población de alrededor de 100 IBCLCs mexicanos que pueden hacer de mentores. Sin embargo, hay que solicitarlo previamente, como les decía. Todavía, que yo sepa, todavía no ha habido personas que ya se hayan certificado por esta vía aquí en México, pero seguramente ya vamos a empezar a verlos en poco tiempo, porque ya empezamos a ser suficientes IBCLC para llevar a cabo esta tarea. Y como les decía, bueno, la vía 1 es a la que más recurrimos aquí en México, y nuestras 1000 horas de experiencia clínica, pues las vamos a obtener ¿en dónde? Vamos a hablar de lo que se conoce como organizaciones de consejeros de apoyo para la lactancia reconocidas. ¿Qué son, qué son estas organizaciones? Bueno, puede ser cualquier hospital, un centro de partos, una clínica comunitaria, una clínica en donde haya, por ejemplo, de atención primaria, en donde hay médicos familiares y se pueden hacer grupos de lactancia, puesto que hay mamás con hijos y con bebés. En cualquiera de estas organizaciones podemos trabajar como voluntarios y cubrir nuestro tiempo para aspirar a cumplir con este requerimiento. Hasta enero del 2022, estas horas trabajadas se calculaban en unas tablas, que también existe el documento para guiarnos de acuerdo a cuántos meses, generalmente era en un periodo de un año, y ahí te decían cuántos días por semana o cuántas horas por semana tenías que cubrir para alcanzar tus 1000 horas. A partir del 1 de enero del 2022, las horas se van a calcular en una base de hora por hora. Es decir, si yo esta semana puedo dar, no sé, 20 o 30 horas de tiempo voluntariado para estar atendiendo a sus mamás, pues hago esta semana 20, la próxima semana tal vez 2, la otra 1, o sea, las que yo pueda ir haciendo hasta que yo acumule mis 1000 horas de experiencia clínica. Hay una guía interna que salió ahora de la pandemia para acá, y que es válida todavía hasta septiembre 30 de este año, en la cual nos da opciones para cumplir esta práctica clínica con el uso de tecnología. Es decir, es posible meter horas que invertimos en guiar a familias o mamás de manera remota, vía virtual, por Zoom, por ejemplo. Ahorita está siendo válido. Este documento está actualizado hasta septiembre 30 de 2021. Probablemente en estos días o a principios de septiembre salga una nueva, que probablemente lo van a alargar, porque vamos a seguir con esta situación de pandemia y de atención a distancia, pues probablemente un tiempo más. Entonces seguramente va a ser válido. Si queremos saber más sobre cómo podemos ser candidatos a presentar el examen, hay una guía de información específica que se llama así, Guía de Información del Candidato, y está en la página en español del sitio web del IBLCE. Ahora hablemos del examen. Les decía, una vez que tenemos los requisitos, podemos ser elegidos como aspirantes a presentar un examen. Este examen se ofrece típicamente en abril y septiembre. En el mes de septiembre se ofrecen 17 idiomas, y en abril solamente se ofrece en inglés. Entonces, por ejemplo, lo queremos presentar en español, debemos elegir la fecha de septiembre. Debemos planearlo con anticipación, porque la aplicación se realiza en línea. O sea, si yo quiero hacer mi examen, tengo que meter mi solicitud ya con todos mis requisitos cubiertos. Más o menos se abre el proceso 3 a 4 meses antes de la presentación del examen.
Es decir, si yo lo quisiera presentar, por ejemplo, en septiembre, alrededor de abril, mayo, se abre la ventanilla en la página de la IBLCI y ahí envío mi solicitud con teniendo todos mis documentos a la mano, puesto que estas solicitudes son auditadas en forma aleatoria, es decir, el IBSI tiene un proceso para definir de todos sus candidatos, no a todos te auditan exactamente todos tus requisitos, pero es totalmente al azar. Hay años que son más, hay años que son menos. Totalmente al azar, que tomen tu solicitud y vean, comprueben cada uno de tus requisitos que estás enviando para ver que estén siendo verídicos y que se hayan cumplido en tiempo y forma. Eh, bueno, cuando te toca que te auditen, te piden todos tus documentos, hacen llamadas, hacen visitas, y una vez que se tiene ya toda la comprobación de tus requisitos, te van a enviar tu solicitud aprobada para presentar tu examen. Más o menos 2 meses antes de la fecha programada para tu examen, comienza la calendarización para presentarlo. ¿Cómo es el examen? Es un examen que dura 4 horas, que contiene 175 preguntas. Pueden ser preguntas escritas, pueden ser imágenes, ajá, y puede tomarse en la red global de centros para examen. Hay ciertos centros en cada país en donde se puede ir y ahí te aplican tu examen. Y también a partir del 2021 se puede optar por presentar tu examen con supervisión remota en vivo, es decir, tú estás en tu casa, en tu computadora, puedes abrir tu examen y tienes una supervisión remota por personal del IBLCI que te está dando las indicaciones para contestar el examen. Esto es solamente en inglés y bueno, se está evaluando. Seguramente sí también se va a poder presentar para el 2022. Eh, pero bueno, ya cuando tú mandaste tu solicitud y te regresan tu solicitud aprobada, te mandan también un link en donde tú puedes entrar y te dice, de acuerdo al sitio en donde tú elijas, donde tú vives o donde tú elijas el sitio geográfico, me refiero, te van a mandar 2 o 3 opciones a dónde ir a tomar tu examen. Generalmente están en ciudades grandes del país, por ejemplo, hay sedes en Tijuana, hay sedes en Monterrey, hay sedes en Ciudad de México, en Guadalajara. Depende del número de solicitudes, también es como abren las sedes. Entonces, tiene mucho que ver cuántas personas hayan solicitado ese año para que abran más o menos sedes en el país. Pero siempre habrá una sede cercana. Los resultados los envían a tu correo aproximadamente 3 meses después que termina todo el periodo de exámenes. No 3 meses que tú presentas, sino cuando puede ser que tú hayas presentado los primeros días de septiembre, pero todo el periodo abarca todo septiembre. Entonces, cuando todos los solicitantes de ese periodo terminan de presentar, 3 meses después emiten los resultados. Y hablemos un poquito de la recertificación. Una vez que ya obtienes tu credencial como IBCLC, es válida por 5 años. Puedes ejercer como IBCLC mientras sigas el código de conducta por 5 años. Cuando cumples tu 5.º año debes recertificarte y así cada 5 años. De esa manera el IBLC se asegura que su certificación se mantenga actualizada. O sea, las personas que portan la credencial tienen un sello de calidad de que están actualizados con la última información en lactancia. Esta recertificación puede ser por puntos de reconocimiento de educación continua, que de cariño le llamamos CERPS. Son puntos de reconocimiento de educación médica continua, y por examen también. A partir del 2022 va a haber una nueva modalidad que se trata de una autoevaluación y también va a llevar implícita educación
educación continua en lactancia, muy enfocada en lactancia. Para recertificarse por créditos de educación continua, se requieren 75 créditos, 75 CERPs. De estos 75, 50 deben ser, cuando digo 75 créditos, cada crédito más o menos equivale a 1 hora, y de esas 50 deben ser específicas en tema de lactancia, 5 deben ser específicas en temas de ética, y 20 pueden ser de lactancia, pueden ser de ética, o pueden ser de temas relacionados que te sirvan para tu práctica clínica, pero que no necesariamente sea lactancia ni ética. Además, a partir de este año tenemos 2 nuevos requerimientos para certificarnos y recertificarnos. Tenemos que cumplir con por lo menos 250 horas de práctica en consultoría de lactancia. Es decir, yo, si vamos a suponer que quiero revalidar mi credencial, o sea, me quiero recertificar, eh, debo cumplir con mis CERPs, con mis 75 créditos de educación continua, y además en esos 5 años previos, debo de haber pasado por lo menos 250 horas en consulta de lactancia con mamás. ¿Cómo me preguntan? Siempre me preguntan mucho, ¿cómo voy a comprobar que tengo esas 250 horas? Bueno, generalmente en los IDSLS cuando damos consulta llevamos nuestro expediente clínico, como todos los profesionales de la salud. Entonces, si tú tienes tus expedientes por escrito en días y horas y tus notas, que estuviste dando consulta a tal mamá y a tal mamá y a tal mamá, y logras que sean en esos tiempos más de 250 horas, en ese periodo de 5 años, ya cumpliste con este requisito. Y el otro nuevo requisito a partir de este año es que tenemos que tener educación y soporte vital básico. Bueno, ya les hablé de esto. Estas 250 horas se tienen que cumplir aunque yo me recertifique por CERPS o aunque haga examen. O sea, cualquiera de los dos casos, tengo que comprobar que estoy dando práctica clínica. Y en cuanto a la educación en soporte vital básico, que es el nuevo requerimiento, puedo elegir, por ejemplo, un curso de RCP, un curso de resucitación neonatal, un curso de soporte vital básico que me dé la Cruz Roja, hablando aquí en México, estamos en México. Cualquiera de estas puede ser válida para cubrir este requisito. Yo tengo que tener mi certificado antes de la fecha en que yo mando mi solicitud del examen. Okay. Bueno, no voy a saltar esa porque ya no es válida. Y igual tenemos una guía, igual que los postulantes, nosotros los que ya somos IPCLCs y nos queremos seguir recertificando, en la página de la ILCI encontramos esta guía de recertificación, está en español y podemos ver en extenso lo que he abarcado en esta charla. También en la página van a encontrar otros documentos que pueden ser de importancia y que pueden resolver algunas de las dudas más frecuentes, como la guía de información del candidato, las opiniones consultivas, cuál es el alcance del ejercicio de un ISLC, es decir, si yo me certifico, en dónde me puedo desarrollar como profesionista, cuáles son las competencias clínicas que tiene un ISLC, es decir, qué puede hacer y qué no puede hacer en su clínica, solo por el hecho de ser IBCLC, y algunas otras como el código de conducta profesional, es decir, que cómo debo comportarme si porto una credencial como IBCLC, porque hay un código de conducta. Bueno, y este es el sitio en donde pueden encontrar todos estos documentos, y iblci.org en español. Actualmente hay más de 32.500 IBCLCs en el mundo, alrededor de 122 países en 17 idiomas. Y aquí en México, creo que alrededor de unos 100, si no me equivoco, ya me corregirá ahorita Clau, nuestra presidenta, pero yo pienso que somos como 100.
Pueden seguir las redes del IBSI, los invito a que se conecten con ellos. Hay veces que mandan información o actualizaciones importantes acerca de la certificación y de la recertificación en sus cuentas oficiales. Y también en particular pueden enviarnos sus dudas a los representantes locales del IBSI. En estos dos correos se atienden las dudas para México, iblci@iblci.org, y el mío, que es mexico@iblci.org. Con mucho gusto ahí podemos guiarlos sobre qué documento hay que consultar o alguna particularidad que tengan sobre su proceso de certificación. Okay. Esta información está actualizada hasta julio del 2021. Como les decía, frecuentemente está habiendo cambios, entonces hay que consultar el sitio web. Muy bien. Voy a dejar de compartir y intencionalmente dejé tiempo por si hubiese preguntas o por si quieren que platiquemos algo o nos extendamos en algún, no sé, en alguna cuestión que cada quien tenga. Muchas gracias. Pues ya hay preguntas, Alex. Igual si quieres te las vamos leyendo, ¿te parece? Sí, gracias. Tú las vas respondiendo. Tenemos la primera pregunta, fue de Aline Gámez, y ella nos pregunta, ¿cómo se sabe qué universidades están acreditadas? Todas las universidades, bueno, aquí hablando de México, las universidades de México tienen un número REVOE, así se escribe RVOE, y cualquier universidad que tenga su número de REVOE es una universidad válida, digamos. Muchas gracias, Ale. Perdón, quería hablar un poquito más sobre eso. Sí, adelante. Ese número REVOE dice, no solo para el IBSI, sino para toda la gente, ese número te dice que esa universidad tiene un programa académico avalado por la Secretaría de Educación. Entonces, por eso es que es lo que se busca, que sea una universidad válida para el país. Muchas gracias. Paola Michel nos comentaba y preguntaba cuánto cuesta certificarse. Y Roberta acaba de acotar que existen una serie de precios distintos según las categorías y que nuestro país, México, está en la categoría B, y le sugiere a Paola revisar la lista como para, como los precios son en dólares, creo que le quedará muy bien que ella pueda revisar exactamente cuánto es el costo en estas tablas. Y Natalia Cruz nos comenta, ¿cómo recomiendas acercarnos con una consultora internacional para seguir la vía 2? Pues ahora sí que con a quien más confianza le tengas. Tiene que ser, para la IBSI lo único importante es que ese IBCLC, su registro esté actual, o sea, que no vaya, por ejemplo, que no vaya a dejarte, no sé, vamos a suponer que a mí se me acaba mi certificación este año y yo me meto en un proceso de mentoring contigo y luego presento mi examen y no lo paso. Entonces ya no voy a poder ser tu mentora, entonces te voy a dejar a la mitad. Entonces tiene que ser un IBCLC que sea comprometido, que tenga actualizada su credencial por todo el lapso de tiempo que se va a tardar en ser tu mentor y bueno, que siga el código de ética, que tú sepas que sigue el código de ética. Y como les decía hace un momento, deben presentar antes de que empiecen, antes de que hagan la primera hora clínica, primero deben presentar su solicitud ante el IBSI. Una vez que les es aprobado, a partir de esa fecha y ese horario, casi, a partir de entonces puede empezar a correr el tiempo, no antes. Eso, por supuesto que depende mucho del IBCLC que contacten, pero también conlleva un costo, porque es tiempo y experiencia del IBCLC que te va a guiar. Entonces, les decía que aquí en México,
que yo sepa todavía no está como muy bien establecido, pero en otros países cuando se realiza, pues lleva un costo. Probablemente así debe hacerse. Muchas gracias, Ale. Sara Juárez nos pregunta, ¿en dónde se pueden obtener los SERPs de ética? Pues mira, generalmente en todas las plataformas que nos presentan conferencias de lactancia, siempre hay algunas dirigidas específicamente a cubrir los de ética. Temas, por ejemplo, como los del código de comercialización, temas que involucran, por ejemplo, ahora lo que está que es muy importante ponernos al día con lo de políticas de género, todo eso nos daría SERPs de ética. Y casi siempre en las plataformas, no quiero mencionarlas, no puedo mencionarlas en esta charla, pero si tú buscas las que ya nos conocemos, las plataformas que nos dan conferencias anuales sobre lactancia, hay conferencias de ética muy específicas. Y una de esas plataformas en especial, cada año lanza una específica en ética, en donde uno puede agarrar 5 o 6 charlas y ya cubres ese requerimiento. Muchas gracias, querida Ale. Y también Sara nos pregunta si hay algún documento específico que brinde para llevar el registro de las horas de práctica clínica o con tan solo que lo tengamos en Excel, por decir, o se necesita la firma de nuestro paciente. Se refiere, supongo, a las 250 horas, Sí, el nuevo requisito. No hay un documento específico oficial. Puede ser un Excel y ya lo puedes vaciar en tu tabla cuando... Adelante, pase por Muchas gracias, Ale, perdón, aquí ando leyendo las preguntas y alguien nos pregunta, nada más que no le pusieron nombre y dice iPhone, no sabemos quién nos hace esta pregunta, pero dice que si los aspirantes pueden ser pasantes de la licenciatura en área de la salud o ya deben de estar titulados. Si ya tienes aprobadas las materias que te pide, de las materias que hablé hace un momento, ya puedes postularte. Entonces, sí, supongo que sí, ¿no? Para ser pasante ya terminaste tu materia. Sí, generalmente Sí, ya terminaste en ocasiones y aprobaste. solo si falta a lo mejor servicio social o alguna cosa que esté pendiente. Sí, entonces sí. Si Okay. ya tienes tu materia aprobada, ya puedes presentarla. Muy bien, muchas gracias. Ale, Dalí Sanguiano nos pregunta que cuántas horas son válidas por cada consulta y aproximadamente cuántas consultas corresponden a 250 horas. Pues ahí ya depende mucho del IBSLC, pero en general yo creo que todos nos tardamos no menos de hora y media en la consulta. Entonces yo tomaría como de 1 a 2 horas cada una de las consultas. Muchas gracias. Ale, en Facebook nos preguntan, ¿a qué se refieren con habilidades de comunicación? Habilidades de comunicación es un tema específico que debe dominar un consultor de lactancia y se refiere a la manera en que te diriges a la mamá, la manera en cómo abordas su problemática, cómo preguntas, cómo sigues la conversación para que ella pueda darte más información, cómo le vas a, cuando digo cómo me refiero a con qué palabras y en qué manera te vas a dirigir para darle un diagnóstico o para darle un plan de tratamiento. Gracias, Ale. También por acá nos están preguntando, Judith Ángel dice que va por la vía 3 y que si no pasa el examen debería de juntar nuevamente las 500 horas. Pues debe juntar, lo que pasa es que esas horas, ya sean las 1000 horas de la vía 1 o las 500 horas de la vía 3 o las 300 horas de la vía 2, son válidas durante un periodo de 5 años. Entonces probablemente tenga que hacer las horas del último año
para ponerse al día al siguiente año del examen, ¿me explico? Digamos, si yo me quisiera certificar en el 2021 y tengo mis 500 horas, los 5 años previos, ¿qué sería? Ayúdenme, del 2016 para acá, ¿no? Entonces, si reprobé este año, ok, voy a presentarlo el año siguiente. Entonces, el año siguiente, mis horas válidas van a ser a partir del 2017 para acá. O sea, las horas del 2016 las tendré que reponer el siguiente año. Es así. No las 500, sino las perdidas 5 años previos. No sé si me expliqué o me hice bueno con las cuentas. Sí, 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 bastante claro. Gracias. Edna Rivera nos pregunta si la carrera de psicología está avalada como personal sanitario o se tienen que cursar las materias de salud. Se tendrán que cursar algunas materias. Probablemente tengan una que otra que puedan revalidar, pero por ejemplo, que yo sepa, psicología no lleva farmacología o infectología. Entonces, algunas de ellas probablemente no estén en tu currículum, pero las puedes cursar en un semestre y cubrirlas. Probablemente algunas sí las tengan. No está contemplado esta profesión en la tabla que les di de profesiones, puesto que no tiene todas las materias, pero algunas tendrá. No todas las vas a tener que recursar. Gracias, Ale. Natalia Cruz nos pregunta, del momento que aprobaste las materias al momento que presentas el examen, ¿hay un máximo de tiempo que puede haber pasado? 5 años. Sí, ¿Puedo preguntar? Claro, Sí, perdón, nada más déjame termino mi idea. Todos los requisitos son 5 años previos a ser elegible. Ok, Natalia Cruz. es que justamente yo soy ahorita pasante de enfermería, entonces tendría que ser en máximo 5 años, que ahorita ya terminé todos mis requisitos, pero por ejemplo, yo tomé anatomía y farmacología en mi primer año, entonces, ¿cómo funcionaría eso? Pero realmente las aprobé hace 3 años. Pero, por ejemplo, habilidades de la comunicación la tomé hace 2 años. Sí, sí me doy a entender como Sí. la pregunta. Si tú ya las tienes cubiertas por la universidad, pueden ser válidas. En el momento que o sea. En el momento que tú quieras. Ok. Ajá. Y ya. Perdón, yo me estaba confundiendo. Okay. Las únicas que tienen una caducidad son las horas clínicas. Prácticas. Ah, ok, perfecto. Ajá, prácticas. Ah, okay. Perdón. Vale, gracias. Muchas gracias. Saraí Gutiérrez nos pregunta, con respecto a la duda de la vía 2 que se comentaba hace unos momentos, ¿no es posible realizar esas 300 horas antes de mi postulación al examen? Sí, de hecho tienen que ser, sí. Tú para postularte al examen ya tienes que haber terminado tus horas de clínicas, ya sean 1500 o 300, deben haberse cumplido el día anterior a que tú mandas la solicitud. Sí. Sí, muchas gracias, Ale. Y también Argelia Rojas nos comentaba esto mismo que acabas de decir, que ya un profesional de salud con las materias cubiertas no es un periodo de caducidad que tengan esas materias ya siendo profesional de salud, ¿no? Claro, lo único que tiene caducidad, perdón, nada más quiero recalcarlo porque sí me equivoqué, no quiero que nos quedemos con una idea equivocada. Lo único que tiene caducidad son nuestras horas de práctica clínica. Así debe ser en un periodo previo de 5 años. Muchas gracias. Y también Alejandra nos comenta que ¿cuál es el costo total por mencionar alguna modalidad de la certificación? La más común, por ejemplo. En cuestión de costo de precio, Ale, si nos quieres comentar. Ajá, los costos son variables, depende de qué país eres y qué modalidad elegiste. Entonces, lo más fácil es ir a la página rápidamente, ahí hay una tabla
te ubicas en tu país y ahí te dice cuál es el costo para cada una de las modalidades en dólares. Sí, muchas gracias. Listo. Acaban de llegar otras preguntas, por favor, Andrea. Sí, la doctora Nora Marín nos dice que ella tiene mucho interés en certificarse como IBCLC, pero ¿qué me recomiendan como pediatra en horas si mi práctica clínica es en medio privado? ¿Cómo puede justificar una pediatra que trabaja en medio privado sus horas para las certificaciones? Y puedes realizarlo en tu misma consulta, consignándolo en tus expedientes, que fue consulta de lactancia, que te tardas tanto tiempo, y puedes irlo ahí consignando. Ese para la vía 1 puede ser útil. Muchas gracias. Y también nos llevó acá otra pregunta de Estefanía que dice, entonces puedo empezar a juntar mis 300 horas con mentora al mismo tiempo que busco dónde cursar las materias que me faltan para antes de postularme. Y si lo logro en 3 años, ya puedo postularme para el examen, ¿es correcto? Sí, sí pueden ser al mismo tiempo ambas cosas. Muchas gracias. Y Renata Lamoyi nos pregunta, ¿alguna vía es más beneficiosa que otra o tienen alguna diferencia entre ellas, además de las horas prácticas? Pues no, en general, o sea, no hay una como mejor que otra, simplemente es la que tú puedes realizar de acuerdo a tus circunstancias y tus posibilidades, eliges una u otra, pero no, o sea, no es una mejor que otra, ¿no? Es muy conveniente, sí, sí, tener práctica clínica y es muy conveniente que sí tengas cierta acercamiento con lo que significa la consulta de un IBCLC. Eso sí es muy deseable, pero no está escrito que deba ser justamente así. Muchas gracias. Gracias, Ale. Nos preguntan que si hay en ACLAM algún diplomado que pueda... ¿Hay algún diplomado que la ACLAM recomiende o avale para obtener las horas de educación en lactancia? Bueno, yo como coordinadora de México de Levi sí no puedo responder la pregunta, pero se la voy a pasar a Clau, que representa a CLAM y a lo mejor quiere hablar del diplomado de CLAM. Sí, tenemos un diplomado de 285 horas, que son 285 SERPs, que incluye el mínimo de horas, que son 95 de teoría. Si este diplomado es de 285, por supuesto que supera los requisitos mínimos, más una serie de horas y actividades prácticas sumamente innovadoras. Entonces, todos los datos, ACLAM colabora con una plataforma, con el Instituto COA y todos los la información la vamos a estar subiendo. Si alguien tiene alguna duda en particular, con mucho gusto se puede contactar conmigo. Y los datos están también en la página de COA, que es www.coa-nutrición, que ahorita se los pongo. Y el siguiente diplomado estará por abrirse para octubre. Entonces es un diplomado bastante intenso. Nuestras alumnas no podrán decirnos que está muy fácil, requiere una buena dedicación. Por ahí estoy viendo a Saraí, y requiere tareas y una disposición amplia porque es un trabajo bastante arduo. Y sí, gracias. Ok, entonces, miren, aquí respecto también a los costos, Argelia nos apoya diciendo que no es posible dar montos exactos porque depende de lo que a cada quien le falte, materias en área de la salud, formación en lactancia, en la de habilidades de comunicación y el costo del examen. Entonces, cada quien va a hacer pues distinto lo que tenga que invertir, ¿no?
Y Aide Vega nos pregunta si presenta el examen en inglés en abril y si no lo pasa, ¿puede volver a hacer el examen en septiembre? Sí, pues, tendría que volver a meter su solicitud cuando se abra la ventana para septiembre, que es más o menos 3 o 4 meses antes, y puede presentarlo. Gracias. Y Paola Michelle nos comenta que solo para aclarar, las horas prácticas también son antes de postularse, ¿verdad? Por supuesto. Gracias, como les Ale. decía, así, en el momento que cumplo mi última hora, es cuando lleno mi solicitud para presentar examen. Gracias, Ale. Estefanía nos pone como un ejemplo y dice, y para mis prácticas, mi mentora y yo nos conectamos vía Zoom con una mamá que necesita apoyo. Y al final yo guardo el registro. Así es como deben de ir llevando el registro y en ese caso es ella quien dirige la sesión o ella misma. O sea, ¿quién dirige la sesión? Si la mentora o ella, y eso puede ser como horas. Ese es un arreglo que hay entre mentor y alumno. Puede ser que al principio el mentor dirija siempre y de vez en cuando deje al alumno participar, pero ese es un arreglo entre ellos. Lo único que al IBLC le va a interesar es ver el récord de horas en que han estado las dos juntas, mentor-alumno, frente a paciente. Muy bien, muchas gracias. Y aquí pues varias personas que recomiendan el diplomado, que les ha gustado mucho. Y alguien pregunta, Paola Michelle, que si en el diplomado que ofrece ACLAM también se ofrece capacitación en comunicación y ética. Sí, tenemos varias clases, Michelle, de comunicación y también abarcamos algunos temas de ética, pero yo le sugiero siempre a todos los grupos, a todas las alumnas, que los cursos de comunicación y habilidades de la comunicación en particular que da la otra organización paralela a CLAM en su apoyo a todas las mujeres, a las madres y a las familias, que es la Liga de la Leche, tiene un curso muy importante con parte de práctica 1 a 1 con un diseño mucho más profundo y elaborado que sirve para el resto de la vida. Lo que damos en el diplomado no va a ser esta dinámica tan 1 a 1 como se puede hacer en una serie de, no recuerdo ahorita cuántas horas son, pero en general llegan a ser 2 días o 3 de más o menos 6 horas cada día, en donde hay muchas actividades, muchas dinámicas y tiene uno de los precios más accesibles del mercado que existan para la calidad de esto. Entonces yo sí les recomiendo, no solo como para llenar el requisito, sino para ir más allá, para esto que no se aprende a veces en casa o no se aprende de manera social, poder tener estos recursos y la Liga de la Leche está dispuesta, ¿no? Y ahorita se están haciendo estas dinámicas a nivel virtual, entonces son ahora mucho más accesibles, que no hay que desplazarse a ningún estado y demás. Entonces, aunque sea, de nuevo digo, aunque se toma y se abarcan muchos temas tanto de ética como de Código Internacional de Ciudadanos de la Leche y todos los profesores están recalcando diferentes áreas y temas, falta todavía para poder completar y yo creo que sí, independientemente que ustedes vayan a hacer el examen o no, poderlo tomar como profesional de la salud va a ayudar a todos los niveles. Gracias. Muchas gracias. Pues Dalí Sanguiano nos pregunta que si tendrían que subir todos los expedientes clínicos para comprobar las horas. No, solamente en caso que te pidan ser auditada. Como les decía hace un momento, no todas las solicitudes se auditan, esto es al azar. Si llegan a solicitar auditarte, sí tendrás que comprobarlo hora por hora. Muchas gracias, Ale. También aquí nos pregunta Argelia, que no sabe si se lo perdió, pero que si ya se mencionó lo de las cartas de recomendación o si ya no se piden.
No, ya actualmente eso no es parte de los requisitos. Gracias. Y Gilda Encinas nos comenta que si las horas teóricas tienen caducidad. No, como decíamos hace un momento, bueno, hablando de certificación, las únicas que tienen caducidad son las horas de práctica clínica. Hablando de recertificación, ahí sí, para recertificarte, debes presentar educación en los últimos 5 años. Educación específica en lactancia y en ética, como dicen. Gracias, Ale. Araceli Chávez nos pregunta si hay algún correo en donde pueda pedir orientación para su caso en particular y para saber cómo recomienda que inicie su preparación. Sí, claro. En la última diapositiva estaba mi correo, lo voy a repetir, es mexico@iblce.org. Y otro correo al que también pueden escribir es iblce@iblce.org. Tal vez lo podemos poner en los comentarios ahorita. Yo lo pongo. Ya lo acabo de poner, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Estefanía nos pregunta que si tomó el diplomado ya o tiene que buscar en dónde tomar las materias sueltas que le hicieron falta en su carrera, como farmacología. Sí, así es. Eso tendrá que hacer. Si ya tomó el diplomado, bueno, el diplomado le sirve para las horas de educación específica en lactancia. Pero recuerden que hay otro rubro que se llama educación en ciencias de la salud, en donde hay que cubrir con esas 14 materias. Entonces, si alguna de esas no la tiene su carrera, tendrá que cubrirlas en una universidad. Muy bien, dice que ya le quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Creo, Gina, que ya no hay más preguntas en Facebook. No, creo que ya no hay nada de preguntas, ya se han resuelto todas y pues creo que ya queda todo más claro para todo el mundo. Excelente. Ale, no me queda más que agradecer tu generoso tiempo y disposición, y yo les quiero dar unos anuncios para el día de mañana. Todas nuestras sesiones son en este mismo identificación de enlace de Zoom, son a las 6 de la tarde, empezando el día de hoy, lunes a jueves. La siguiente semana de lunes a viernes, para terminar el lunes 16, en donde tendremos nuestro gran celebración de concurso fotográfico, y es una de las cosas que quiero iniciar para compartirles. Tenemos un concurso fotográfico en donde nuestro tema que queremos compartir con ustedes es amamantar en cualquier lugar y situación. Hasta el 6 de agosto estamos recibiendo sus hermosas fotografías, mándennoslas ahí, entren a nuestras redes, ahí está el correo a donde se tiene que enviar. El día de mañana continuamos con la doctora Soledad Chávez, IBCLC Aclamiana, con el tema el contacto inmediato piel a piel. Y por último, y por no más ni menos importante, queremos que nos ayuden a seguir compartiendo nuestro número de conmutador como parte de esta estrategia de apoyo a nuestra sociedad, a nuestro país, a las familias, a las mamás. Tenemos un servicio de conmutador con asesorías gratuitas de IBCLCs. El teléfono es el 55 41 70 87 65. Toda la semana estamos ahí a su disposición para poder apoyarlas. Les agradecemos que puedan ayudarnos a entrar a nuestras redes sociales y compartan nuestro número del conmutador para poder llegar a más familias, a más parejas, a más diadas, y podamos tener una lactancia nacional mucho más eficiente. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo, sus preguntas, y
y pues muy bien y muy buen inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muchísimas gracias a todas y nos vemos el día de mañana. Gracias. Y, perdón, si pueden prender sus cámaras y nos ayudas, Sofi Marguelis es nuestra experta atrás de cámaras que nos ayuda con todo esto para poder sacar fotos de las pantallas. Si nos ayudas, Sofi, por favor. No, nada más que prenda tus cámaras para que pueda tomar las fotos. Gracias, Sofi. Margueli, creo que dije mal tu apellido, Sofi. Sofi Margueli, con ella es nuestro apoyo detrás de todo este trabajo. ¿Listos? Una, ya se acuerdan que para que salgan bien las fotos de Acclam, tenemos que decir chichi cuando tomamos la foto. ¿Listas? 1, 2, 3, chichi. Listo. Gracias, Sofi, y también agradecer a todo el Consejo Directivo de Acclam, a la vicepresidenta Andrea Esquivel, secretaria Zoraida Banda, nuestra tesorera Ana Sandoval, del área de capacitación y enseñanza Adriana Guillén, y de manera muy particular a nuestra área de difusión y comunicación, a Gina Zuro, quien está atrás de todo este trabajo con ustedes. Muchísimas gracias, me despido, soy Claudia Sierra, presidenta de Acclam, y nos vemos el día de mañana. Un gran abrazo.